Perdón, muy buenas noches, esto es el Quinto Poder, déjenme acomodo. Puse diferente, no sé. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, bueno, muy buenas madrugadas, ya son las 12:27, ya es domingo. Escuchábamos a la introducción de esta emisión muy nocturna al señor Beshuit Vergarabat y su señor Cobranza, muy a propósito de lo que esta noche vamos a comentar. Y es que déjame ver, pongo esta imagen, creo que voy a tener que cerrar el de la música, sí, me consume recursos, ya. Y es que esta noche de domingo, evidentemente vamos a hablar de este hombre que usted está viendo en la pantalla, y vamos a hablar de él por dos razones principales. La primera, porque evidentemente este sábado fue el tema principal, y si usted no estuvo conectado este sábado, bueno, yo lo quiero poner un poquito al tanto de todo lo que pasó, tanto en los medios como en las redes. Y bueno, esa es la segunda razón, decirle a una personita muy especial que seguramente estará llegando tarde, muy tarde, pues ponerlo al tanto de esto. Bueno, pues sí, este sábado 22, sí, fue 22, sí, sábado 22 de febrero, esta imagen que usted está viendo recorrió no solo las redes en México, sino las de todo el mundo. Fue el tema principal, fue Trend Topic número 1 durante muchísimas horas. Sí, más allá de la caída de WhatsApp, de la derrota del Barcelona o del América, este hombre, el Chapo Guzmán, Joaquín Loera Guzmán, alias el Chapo, fue el comentario, fue el posteo, fue el Twitter de este sábado. Y es que todo empezó muy temprano, bueno, muy temprano para ser sábado, ¿verdad? Muy temprano para ser sábado, por ahí de las 10 de la mañana, más o menos, cuando The Associated Press, vía Twitter, lanzaba este Twitter que estamos viendo aquí a un ladito. Aquí a un ladito, breaking, o sea, hace como noticia de última hora. U.S. official, Sinaloa drug chief Chapo Guzmán arrested by U.S. Mexican authorities. U.S., Mexican authorities in Mexico. El jefe de la droga o del narcos de Sinaloa, el Chapo Guzmán, arrestado por autoridades de Estados Unidos y mexicanas en México. Más o menos, insisto, como a las 10 de la mañana, y a partir de ahí varios medios comenzaron a replicar la nota, todos los medios con las reservas que el caso ameritaba, todos, televisión, radio, diarios impresos, diarios electrónicos, todos con las reservas que el caso ameritaba, diciendo que era la probable, el posible, la presunta detención del Chapo Guzmán. Una de las primeras imágenes que pudimos ver fue esta. Esta es parte del operativo que se llevó a cabo allá en la Torre Miramar, que creo que más que un hotel es como un edificio de condominios, algo así. Clase medieros, no altos, por supuesto, nada que tuviera que ver con el sistema, es que estoy leyendo acá el chat, nada que ver con la riqueza que decían o que dice Forbes tiene el señor Joaquín Loera. Estaba leyendo acá el chat, pero bueno, finalmente esa es una de las primeras imágenes donde se sabía había un operativo en esa torre allá en Mazatlán, Sinaloa. Una de las primeras versiones que circulaban era sobre
que probablemente esta noticia no fuera cierta. ¿Y por qué? Porque pues los primeros medios en comunicarlo fueron medios norteamericanos y no medios mexicanos. Eso fue de las primeras cuestiones o de las primeras versiones que se empezaron a cuestionar. Conforme fueron pasando los minutos, se especulaba más, se salían más versiones por aquí, más versiones por allá. Ningún medio por lo menos mexicano, se atrevía a asegurar la noticia. Medios norteamericanos sí, ya decíamos de Associated Press, que finalmente Associated Press, más que norteamericana, tiene una conjugación ahí de varios tipos de prensa, sobre todo alemana, pero de medios norteamericanos, de New York Times, y New York Times publicaba esta imagen que se supone fue tomada por ahí de las 6:30 de la mañana, y es que empezaban ya a circular no nada más los titulares de la detención del Chapo Guzmán, sino además ya una versión más completa de que por ahí de las 4 de la mañana empezaría ese operativo en el lugar que les mencionaba, en la Torre Miramar, en la que elementos de la Secretaría de Marina de nuestro país, junto con elementos de la CIA y la DEA, en un operativo de inteligencia norteamericano y mexicano, incluyendo al CISEN y demás, estarían arrestando sin un solo disparo a Joaquín Guzmán Loera. Y es que Guzmán Loera, el Chapo. Entonces, esas fueron las versiones que ya empezaban a circular. Se especulaba algo así de 12 detenidos, además de el Chapo Guzmán. Antes de continuar, quiero leerles esto. A ver, déjenme ver dónde lo meto. Es que sí, antes de porque en este momento estoy hablando que eran a las 10 de la mañana, es cuando empieza los primeros titulares de la detención del Chapo Guzmán, 10 de la mañana. Por ahí de las 11 de la mañana, es decir, transcurrió una hora, y ningún medio podía en ese momento asegurar esta detención, y lo único que hacían los medios, todos los que usted guste y mande, todos, absolutamente todos, era como recapitular quién era o quién es, porque todavía no muere, por lo menos eso se especula, Joaquín Guzmán Loera. Y pues en este sentido, pues vamos a ver quién es Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo. Él es el narcotraficante más buscado de México y fue arrestado, dicen, en un operativo de la Marina Nacional la madrugada de este 22 de febrero en un hotel del puerto de Mazatlán. Tras un trabajo de investigación, dicen, conjunto de las diversas agencias mexicanas de seguridad con la colaboración del gobierno de Estados Unidos y en territorio mexicano. ¿Cuál es su perfil? Nació el 4 de abril de 1957, es decir, el señor tiene algo así de 57 años. Sí, 57 años. Va a cumplir 57 el 4 de abril, tiene 56 años cumplidos. Es originario de La Tuna, allá en Badiraguato, Sinaloa. Sí, señor Alex Madrigal, sí, lo que usted me diga. ¿Cuál es la historia delictiva de este señor? Que por cierto, entre los muchos comentarios que se han generado sobre este señor, está la parte de que es un tipo tremendamente inteligente y tremendamente estratégico y bla bla bla, que simplemente mal encaminó sus pasos. Pónganse a trabajar, decían. ¿Verdad? En fin, la historia delictiva de este señor. En 1980 inició en el narcotráfico. 1980, es decir, a los 23 años, con el cártel de Guadalajara, junto con los alemanes, con los hermanos Arellano Félix. 9 años después, allá en 1989, fundó el cártel de Sinaloa, junto con el Güero Palma. Los Arellanos Félix también ya presos, el Güero Palma también.
y fue para 1993, el 9 de junio, que fue detenido allá entre la frontera de México y Guatemala y condenado a 20 años de prisión, tan solo 20 años de prisión, y en 2001, es decir, 7 años después, se escapó del penal de Puente Grande, en Jalisco, donde purgaba la pena de 20 años por narcotráfico y diversos delitos contra la salud. Además, bueno, esta huida, esta escapada también rodeada de muchísimas, pero muchísimas versiones, desde la versión oficial que escapa en un carrito de lavandería, atraviesa, imagínense ustedes, estamos hablando que Puente Grande es una de las cárceles de seguridad más fuertes en nuestro país, y el señor en un carrito de lavandería se esconde, le ponen encima una sábana y encima de la sábana un colchón, y así atraviesa todo el penal, atraviesa todos los puntos de seguridad, y quitado de la pena se escapa. Y no se escapa nada más, se escapa para además agrandar su fortuna y convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo. Nuevamente, el señor se escapa de la cárcel para convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes. Entonces, digo, por cierto, ¿y el carrito? Joaquín el Chapo Guzmán se convierte entonces en uno de los hombres más buscados, no solo en México, sino por el FBI. De hecho, hace 3 años, en 2003, y después de la muerte del señor Osama Bin Laden, se convierte en el enemigo público número 1 de los Estados Unidos. Imagínense ustedes. El gobierno mexicano ofrecía por la captura de Joaquín el Chapo Guzmán algo así de 3 millones de pesos, mientras que el gobierno estadounidense ofrecía algo así de 7 millones de dólares. Y eso nada más, no por la captura, nada más por información que llevara a su captura. ¿Cuáles son los cargos que se le imputan entonces a Joaquín el Chapo Guzmán? Bueno, evidentemente delitos contra la salud, asociación delictuosa, cohecho, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Jurídicamente, ¿cuál es su posición? Bueno, jurídicamente él es un exprófugo, ahora retenido, nuevamente vuelto a detener. Él es sentenciado, él no es un presunto culpable, él es un culpable sobre el que recae una sentencia que estaba en ejecución, que fue interrumpida, es decir, él reingresa al penal para continuar cumpliendo sus 20 años de prisión, y si por ahí se ponen listos, bueno, ser juzgado por los delitos que en el Inter hubiera cometido. Y bueno, ese es Joaquín Guzmán Loaera. Pero bueno, es decir, esa era la información que estaba circulando. Estamos hablando que eran las 11 de la mañana, 11:30, y entonces ya empezaban a circular información de que el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación, iniciaría una conferencia de prensa en la que pondría o nos daría a conocer su posición sobre los diversos rumores de la detención del Chapo Guzmán. Así las cosas. Pasaban los minutos y no se daba a conocer. Habían dicho que a las 11:30, 11:30 iba a ser la conferencia de prensa allá en Secretaría de Gobernación. Dieron las 11:30 y nada, dieron las 12, y mientras seguía el rumor por aquí y el rumor por allá y todas las cadenas empezaban a transmitir sobre la noticia, la primera persona que en México, insisto, en México nos confirma esta noticia es el expresidente Calderón, que vía Twitter lanza este tuit donde dice: felicito al presidente Enrique Peña Nieto, al general Cienfuegos, al Estado, a Gobierno de la República y a la Sedena por la captura de Joaquín Guzmán. Un gran golpe.
¿cómo les explico? Un panista regodeándose de la captura de Guzmán. Vaya cinismo. Vaya cinismo. Y no solo un panista, sino un panista que durante 6 años tuvo en sus manos la titularidad del Ejecutivo de nuestro país, que durante 6 años fue el supremo comandante de las fuerzas armadas de nuestro país. Es cinismo, es una mentada de madre para todo el mundo que el señor Felipe Calderón se haya atrevido a mandar ese tuit, pero bueno, finalmente lo lanza. Además, el tipo del que se presume su esposa es prima del Chapo Guzmán. ¿Me explico? Es una cosa de cinismo puro, total y absolutamente. De verdad, a todos los panistas, al CEN del PAN, a Madero, a todos los panistas, a la señora Vázquez Mota, a todos los panistas que vía Twitter externaron su felicitación al gobierno de Enrique Peña Nieto. Chinguen a su madre, la verdad no tienen vergüenza. Fue durante el sexenio de Fox que sucede el escape, por así decirlo. Que bueno, yo insisto, esta versión del escape es una versión. Otras tantas dicen que estuvo completamente autorizado por el gobierno de nuestro país, que fueron 15 autoridades directamente ligadas al gobierno panista de esos entonces, del señor Vicente Fox Quesada, quienes autorizaron la salida de Puente Grande y por la Puerta Grande del señor Chapo Guzmán. Entonces me parece una gran mentada de madre, una cuestión llena de cinismo y poca madre de los panistas que hoy se regoden de esta situación. Pero bueno, eso sucedió por ahí de las 12 del día, 12:53, como usted lo está viendo. Ya parece entonces el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de sus oficialías o vocerías oficiales, había pedido a todas las medios de prensa que quisieran acompañarlos. Ay, sí se ve, me decían que se ve la mirada cansada, no, la mirada, el cacheto y todo está cansado. Habían mandado entonces la invitación para que quienes quisieran saber sobre la conferencia de prensa que al respecto se emitiría, que se trasladaran al hangar de la Secretaría de la Defensa Nacional, ubicado allá en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahora, perdón, y quisiera mencionarlo, a pesar de que desde las 10 de la mañana y hasta la 1:30 que realmente se llevó a cabo, casi, no, mentira, 1:30 no, a la 1:30 la citaron, pero en realidad se llevó a cabo como a las 2:30, más o menos. Y a pesar de estas 4 horas y media que hubo en el entre que empiezan los rumores y que finalmente se da por parte del gobierno mexicano el posicionamiento oficial, en ese muchísimas noticias empezaron a surgir que nos daban los indicios de que efectivamente esta noticia era cierta. Les decía yo, New York Times ya lo hablaba como confirmación, Associated Press, esa era otra, pero además, por ejemplo, el operativo que estaba existiendo allá en la Torre Miramar, en Mazatlán, que desde las 4 de la mañana estaban ahí las fuerzas militares, pero también como a las 11 de la mañana el Aeropuerto Internacional de Mazatlán, General Buelna, perdón, no me acuerdo exactamente cómo se llama el aeropuerto de ahí, fue sitiado, fue completamente cerrado, cancelaron vuelos. Digo, ya eso nos indicaba que podía pasar, ¿no? Y sí, fue cerrado completamente el aeropuerto, fue sitiado, cerrado y cancelado todos los vuelos de entrada y salida del puerto de Mazatlán a las 12 del día, más o menos, que empezaban a citar
para la conferencia de prensa que a la 1:30 se supone iba a empezar allá en el hangar presidencial de la Secretaría de la Defensa Nacional en el Aeropuerto Internacional Capitalino. También en ese aeropuerto internacional se cancelaron vuelos durante un buen ratito y hasta las 2:30, casi 3 de la tarde. Fueron un par de horas que estuvieron cerrados los servicios del aeropuerto. Entonces, bueno, eso ya nos daba un indicio. También el que la DEA, una de las principales fuerzas o autoridades que estaban en búsqueda del señor Joaquín Guzmán Loaera, esta que es la agencia o la administración de antidrogas, es la administración antidrogas, el departamento antidrogas allá de los Estados Unidos, quitara de su lista de los más buscados al número 1, Así es, actualizaron su lista, ya lo agarramos, lo quitamos de la lista, se acabó. Digo, ¿qué más autorización o qué más confirmación querían los mexicanos? Finalmente se dio la 1:30, que era la hora a la que estaba programada la conferencia de prensa del señor, todavía no decían ni quiénes iban a participar allá en esta conferencia de prensa, pero bueno, se da la 1:30 y sigue sin haber conferencia de prensa, pero llegó el anhelado tweet por parte de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto finalmente decía que la coordinación de la Secretaría de Gobernación, de la Sedena, de la CEMAR, de la PGR, de la Policía Federal y el CISEN fueron determinantes. Felicidades a todos. Con ese tuit iniciaría la confirmación por parte del Gobierno de la República a través del presidente Enrique Peña Nieto en reconocimiento de la captura de Joaquín Guzmán Loaera. Dice: reconozco su labor de las instituciones de seguridad del Estado mexicano para lograr la aprehensión de Joaquín Guzmán Loaera en Mazatlán. No alcanzo a ver qué dice ahí, pero bueno, finalmente con este tuit, insisto, se confirmaba. Ahora bien, los primeros reportes de Associated Press hablaban de la intervención de autoridades mexicanas, pero también hablaban de la intervención de autoridades estadounidenses, sí, en territorio mexicano, una cuestión que es gravísima y de la que los mexicanos tenemos derecho a saber hasta dónde las autoridades mexicanas han cedido la soberanía del país, cediéndole territorio para ejercer a las autoridades antidrogas y de inteligencia de los Estados Unidos. Y de eso, a partir de ahí, nada se dijo en ningún medio, en ningún tuit, en ninguna declaración, en ninguna comunicado de prensa, en absolutamente ningún lugar. Nadie, absolutamente nadie mencionaba la participación de la CIA y de la DEA en la detención del Chapo Guzmán. Y bueno, así estaba el hangar, el hangar allá de la presidencia. Déjenme me acomodo. En el aeropuerto capitalino, lleno de militares, militarizado. La prensa solo podía pasar previa chequeo, revisión y demás. Estaba completamente sitiado ese lugar. Iba a comentarles algo, les iba a comentar y se me olvidó. De mis ojeras, no. Algo más iba a comentarles. Pues sí, sí. Esto, igual me paso de una hora, un poquito más, porque lo que quiero es platicar sobre todo lo que sucedió. Pero bueno, les decía, hasta antes de que se diera a conocer ya la versión oficial del comunicado por parte del gobierno de la República de esta detención, hubieron muchísimas especulaciones y las redes, bueno, ni se diga, entre memes, versiones raras, chistes, evidentemente escepticismo sobre la detención y demás. Entre todo eso me sorprendió altamente dos cosas. El primero, un hashtag que se llamaba o que decía #liberen al Chapo. Qué feo, qué cosa tan fea.
un hashtag que pone de manifiesto esta cultura o esta sociedad de culto al narcotráfico y a los antivalores en México. A mí sí me da pena, a mí sí me da vergüenza, a mí sí me puede llegar que existan esos hashtags. Muchos por ahí me decían que era porque yo no entendía el sarcasmo. No, yo créanme que sí entiendo el sarcasmo. Además me considero una persona adicta al sarcasmo, pero ni siquiera como broma puedo entender ese hashtag, ni siquiera como broma. Me parece que el humor, el ingenio del mexicano puede ir muchísimo más allá de un hashtag tan evidentemente lleno de antivalores, y por eso estamos como estamos. Y la otra cuestión que me sorprendió altísimamente fue que entre todos los cuestionamientos, porque bueno, usted vea la fotografía, los principales cuestionamientos es ese no es el Chapo, está muy joven, el Chapo tendría 57 años, ese no es el Chapo, es Nacho Libre, es el Chapo, el Chepo de la Torre, es Mario Bros. Y empezaron muchas bromas, pero muchísimas de estas bromas, ninguna contribuyó al análisis real de la situación, del por qué, cómo, por qué en este momento, qué consecuencia trae, qué implica. Yo insisto, a mí una de las principales cuestiones de esta detención que me vienen a la mente es sobre la participación de las autoridades estadounidenses aquí. Ya en 2006, si no me equivoco, 2006 anunciaba WikiLeaks que Obama se había arrepentido, que le había perdonado la libertad al Chapo al mandar cancelar un operativo de la CIA y de la DEA dentro de nuestro territorio mexicano para su captura. Es decir, nos queda clarísimo que las labores de inteligencia por parte de las autoridades norteamericanas tendrían ubicado a este señor. Me queda clarísimo que fueron las autoridades mexicanas quienes no contribuían a esta detención. Lo que no me queda claro es por qué los mexicanos no cuestionamos esto. Ya estamos acostumbrados, ya lo tomamos como ¿cómo? La otra cuestión era ¿por qué la detención? Sí, sabemos perfectamente que el gobierno panista, las dos administraciones pasadas tenían una protección sobre esta persona, y que probablemente Enrique Peña Nieto utilizaría este mismo caso para legitimizar su gobierno, igualito que como lo hizo con el Bester Gordillo, pero una legitimación a nivel internacional, desmarcándose completamente de estas relaciones con el narcotráfico, pues al detener al prófugo número uno, a la persona más buscada, a uno de los hombres más ricos, a quien se supone es el jefe del narcotráfico en México y en el mundo. Esa es una legitimación que esta detención le da tremenda al gobierno antidemocrático de Enrique Peña Nieto. Sí. Pero, ¿por qué en este momento, cuando las coincidencias nos dicen que tenemos la visita de Obama hace 3 días, cuando las coincidencias nos dicen que hay un terrible conflicto que tiene que ver con el narcotráfico en la zona caliente de Michoacán y de Guerrero, cuando cada día se fortalecen más los grupos de autodefensa, cuando existe un reacomodo natural de las plazas de los cárteles mexicanos? No son coincidencias, creo yo. Creo sí que hay algo de fondo, y no es precisamente la lucha antidrogas de estos dos países.
La pregunta que yo creo debemos de hacernos todos es, ok, suponiendo que si es el Chapo Guzmán, la detención, ¿fue realmente un trabajo de inteligencia de las autoridades o fue una negociación entre el gobierno mexicano y el narcotráfico de este país? Y si fue una negociación, ¿qué costo político, social tiene para nosotros, los ciudadanos mexicanos? No sé, creo que esas preguntas todavía estarán por ahí. E insisto, pasaron 4 horas y yo no veía a nadie preguntándose eso. En fin, finalmente, es más, déjenme, finalmente se da la conferencia de prensa. Eran las 2:30 más o menos, aproximadamente 2:30 de la tarde, cuando ahí en el hangar de la Presidencia de la República, en el Aeropuerto Internacional Capitalino, aparece Murillo Karam, el titular de la Procuraduría General de la República, y da a conocer en un comunicado de 6 minutos, donde obviamente no hubo espacio para preguntas, fue nada más pararse, hacer un show, ya saben, estos que se realizan, y decir esto. Ah, qué bonito, ¿verdad? Déjenme lo adelanto. Creo que sí puedo adelantarlo. O está en loop. Ay, no, creo que no sirvió. Ahí está. Creo que ahí está. Déjenme, se los pongo ahora sí. No va a querer. Es que en la bajada y convertida se desmadra el pobrecito. A ver si ya. Ándale, mijo. Ah, set. Ahí está. A ver si así. El señor secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz. El secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Cepeda. El comisionado federal de Seguridad, doctor Manuel Mondragón Ecal. Y el señor director general del CISEN, Eugenio Imas Gispert. Tiene la palabra el señor procurador general de la República. Gracias, Lalo. Buenas tardes, señores. Hoy, a las 6:40 de la mañana, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a Joaquín Guzmán Loera en la ciudad de Mazatlán junto con un colaborador. Hemos hecho esperar un poco a ustedes para esta conferencia en razón de que preferimos tener una plena identificación, y ya los peritos de la Procuraduría lo hicieron, está identificado al 100%, ha sido revisado por los médicos y en un momento más será trasladado al penal que corresponda. Esta detención es producto de una operación que fue trabajada durante varios meses en una coordinación plena entre todas las instancias del gobierno federal que han concurrido de manera importante para este trabajo, y la detención fue impecablemente lograda por los elementos de la Secretaría de Marina. Esta operación en el último mes tuvo momentos más definitivos para lograr la captura. Entre el 13 y el 17 de febrero fue localizados algunos domicilios en los que acostumbraba estar, y en algunos de ellos inclusive lo que dificultó la detención
se encontró que estaba conectado por medio de túneles con 7 casas, ubicadas no solo por túneles, sino también utilizando el propio drenaje de la ciudad. Las puertas de la casa en las que se intervino estaban reforzadas con acero, y eso hizo que los minutos que nos tardamos en abrirlas sirvieran para el escape por los túneles. Sin embargo, la investigación era tan plena y tan llena que continuamos el seguimiento, y después de ese día hubo varios momentos en que pudo haber sido aprendido, pero la prudencia y el sentido común hizo que evitáramos hacer la detención en un lugar en donde pudiera ser afectada la ciudadanía, y preferimos no poner en riesgo a la ciudadanía y esperar el momento más adecuado, que fue justamente el que se dio en el momento que, con una enorme eficiencia y sin un solo disparo, los elementos de la Marina lograron la detención. No hubo un solo daño y no hubo ningún perjudicado. Esta coordinación, que repito fue en todas las agencias mexicanas de seguridad, tuvo también colaboración de la información que se nos dio de los movimientos que en el territorio norteamericano se daban, y con una colaboración muy plena también con algunas agencias de los Estados Unidos, fue a plenitud lograda en la mejor fuerza posible. Logramos con esta detención uno más de los 74 operativos y objetivos prioritarios que nos hemos fijado. Es decir, estos 74 ya fueron detenidos, más serían 75, y seguiremos trabajando en todo el país para poder consolidar el esfuerzo para lograr la seguridad y la paz que los mexicanos estamos buscando para todos los mexicanos. Solamente quiero decirles que, en razón de este simple operativo, de este puro operativo, hemos asegurado a 13, tenemos 13 detenidos, se aseguraron 97 armas largas, 36 armas cortas, 2 lanzagranadas, 1 lanzacohetes, 43 vehículos, de los cuales 19 eran blindados, 16 casas y 4 ranchos hasta este momento. Esto es una muestra clara del esfuerzo que hacemos en el país para lograr el propósito de desarmar los cuerpos de delincuencia que nos afectan en el país. Eso es todo, muchas gracias y son muy amables. Perdón por el eco. Pues escucharon ustedes al señor Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de Justicia de nuestro país, anunciando en 6 minutos únicamente, lo que habría ocurrido con la detención de este hombre que usted está viendo en pantalla. Oh, qué bonito dicen, ¿verdad? ¿Usted les cree? Bueno, yo les creo en la forma. Yo sí creo que sea efectivamente el Chapo Guzmán. No les pongo en duda, les creo. Usted podrá no estar de acuerdo conmigo y decir, no, es que es evidente que no es que está clarísimo, está más joven, no se parece. Podrá usted comentar lo que quiera. Yo, esto es mi muy particular punto de vista, les creo que sea el Chapo Guzmán. Lo que no les creo son los fondos, esto de que estamos trabajando por un México más sano, estamos trabajando por un México más seguro. Esto es resultado de horas y horas de investigación y de inteligencia, porque queremos un México sin violencia. No, es así, no me la trago. Y mire que yo en esta vida me he tragado cosas bastante curiosas, pero no, esa sí no me la trago. Mencionaba, que hubo más detenidos, que en el operativo no hubo disparos, la parte esta de que, ya se tenía en la mira y en la pista a este señor, pero que circunstancias que tienen que ver con la propia seguridad que manejaba el Chapo Guzmán, como casas con túneles reforzadas, etcétera, etcétera,
habían impedido su detención y que también la prudencia de ellos, en fin, usted ya escuchó. Y de eso, a partir de ahí, bueno, vino la confirmación, y con la confirmación, al menos por parte del gobierno mexicano, también empezaron a llegar muchísimas otras versiones. Pero déjeme ver, hasta ese momento, era dos fotos se habían publicado, esta y otra más, otra que está en otro perfil, el señor Chapo, pero ya ahí nos hicieron favor de presentar a este hombre de nombre, o al menos que dicen que se llama Joaquín Guzmán Loera. Creo que esta es la imagen que ha dado la vuelta al mundo. Finalmente, este hombre era mundialmente conocido, era el enemigo público de los Estados Unidos, uno de los hombres más ricos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hablamos en la introducción sobre quién es este hombre. Entonces, bueno, fue una noticia a nivel mundial. No hubo una presentación formal, lo que llamó muchísimo la atención. ¿Por qué no había una presentación formal? Dicen los que conocen que porque el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha querido hacer presentaciones formales de personas que pueden estar sujetas a un proceso. Y digo yo, me parece correcto que se cuide el debido proceso, que se respeten los derechos humanos de cualquier otra persona. Digo, nada más un comentario, y ya lo había yo mencionado, el señor Joaquín Guzmán Loera no es un presunto culpable. El señor Guzmán Loera es un prófugo de la justicia, ya estuvo condenado, tenía sentencia firme y en ejecución. No es un presunto culpable, por lo tanto no se estarían violentando sus garantías. Pero bueno, permitieron, el Estado Mayor Presidencial y el Gobierno de la República permitió que del traslado del hangar hacia el helicóptero Black Hawk, en el que sería trasladado presuntamente a el altiplano, ahí en el reclusorio federal del altiplano en La Palma, allá en Almoloya de Juárez, pues las cámaras que fueron convocadas pues le tomaran video y fotografía, que incluso también había marinos tomándole fotografías. Y bueno, una vez confirmada la noticia, muchísimas otras cuestiones más salieron. Uno de los comentarios, yo les decía, y lo comentaba en el Facebook y lo comentaba en el Twitter, y que con la detención, yo insisto, creo que aquí, más allá de si es o no es, porque finalmente la versión oficial es que es, y ni usted ni yo vamos a tirar esa versión. Más allá de eso están las preguntas: ¿y qué sigue? ¿Y qué pasa? ¿Con esta detención se termina el narcotráfico en México? No lo creo. ¿Con esta detención se termina la violencia en México? No lo creo. ¿Con esta detención se logran disminuir los índices de delincuencia en nuestro país? No lo creo. Y no hablemos de hambre, corrupción, pobreza y todos esos indicadores con focos rojos que mantienen a nuestro país en la situación que lo mantienen. No va a cambiar nada de estos indicadores. ¿Pero qué con esto? Bueno, ¿qué se obtiene de la detención del Chapo Guzmán? Precisamente lo que dice el señor Andrés Manuel, que yo ya se los había dicho, pero si lo digo yo no vale, lo tiene que venir a decir Andrés Manuel López Obrador, que en su Twitter expresaba: la detención de Joaquín Guzmán Loera no resuelve los problemas de fondo, pero le sirve a Peña Nieto y a la mafia del poder para hacerse publicidad, y publicidad a niveles macro. Yo insisto, a niveles macro. Esto no es una simple lucida de personalidad ante Televisa, ante esta sociedad, a este sector de la sociedad que cree todo lo que ve en la televisión. No, esta es una cromada a nivel mundial.
Entonces, vaya que le sirve a Enrique Peña Nieto esto que pasó. En fin, para ya no hacerse la más larga, vamos a ver ahorita. Sí, vamos a ver ahorita. Más allá de versiones y demás, que ahorita quiero comentar dos últimas versiones que han surgido, de estas versiones que a mí me parecen completamente conspiranoicas y de gente de verdad que ve demasiado History Channel. Pero bueno, ya usted tendrá la mejor forma de opinar al respecto. Antes de esto les decía, el ingenio mexicano se hizo presente, y estas son algunas de las imágenes que sí, ahí está. No, se los voy a dejar en grande, a ver si sí se ve, sí. Estas eran algunas de las imágenes, algunos de los memes que surgieron en las redes. Pues usuarios de Twitter, de Facebook, pues hicieron esos comentarios. ¿Y qué es lo que leíamos en las redes? Pues es más, déjenme, me voy a Twitter. Quiero irme a Twitter para ver algunos de los mensajes que con el hashtag Chapo Guzmán, que ahorita todavía está en segundo lugar. Sí, todavía está en segundo lugar, al menos en el Trend Topic mexicano. Y bueno, ¿cuáles son los comentarios que alrededor de este hashtag Chapo Guzmán se están realizando? Alerta: marinos mexicanos arrestan a hombre inocente y lo presentan como el Chapo Guzmán. Híjole, ahorita voy a leer esa versión, que insisto, es una de las versiones más jaladas. Yo entiendo que la gente no crea en el gobierno, yo lo entiendo perfectamente, pero estas teorías conspiranoicas no ayudan, no abonan al análisis real de la situación. Lo que se tiene que analizar es el por qué. Las formas déjenlas a un lado, vayámonos a los fondos, caramba. Pero bueno, bueno, mis respetos a los periodistas entrevistados sobre el Chapo Guzmán en el canal 22. Bien dicen que esto fue más bien para la foto, y eso ya se los dije. Por supuesto que esto es únicamente una pantomima. Yo creo que sí, pero yo creo que esto no tiene el verdadero fondo que nos dice el gobierno mexicano. Esto no es para eliminar la violencia, para quitar el narcotráfico. Por supuesto que no, es clarísimo que no. Quiero leer otro. Detención de Chapo Guzmán fue acordada y aprobada en privado con Barack Obama para impulsar políticamente al gobierno de México, dice el usuario No a la Guerra Mex. Eso me parece interesante. Esa sí me parece una teoría bastante interesante. Bien ridículo ver cápsulas y debates sobre la captura del Chapo Guzmán en Canal 22. En fin, están maniatados por ser televisión gubernamental. Ana Lilia Muñoz dice: gato por liebre, a los de la Marina tienen valor o les vale. Quien es presentado como el Chapo Guzmán podría ser un chivo expiatorio llamado Gregorio Chávez, dice el usuario Jura-Gaza. Déjenme ver si Chávez, no es Trend Topic, es que el que lo mandó como hashtag, entonces pensé si podría ser Trend Topic, pero no. Dice el usuario Nanika Punks. Irónico que si el Chapo Guzmán no se hubiera escapado hace años de la cárcel, ahorita estaría libre por cumplir con la sentencia. Déjeme hago cuentas.
sí, de hecho sí, eran 20 años nada más de prisión. Fue capturado en el 93. El año pasado habría salido. Difunde vocero Eduardo Sánchez Hernández fotos del operativo. Ana Lilia Muñoz, Anita MH70 dice: qué bueno que está donde tiene que estar. Ahora solo faltan los Moreira, Salinas de Gortari, Fox, Calderón, Montiel y Peña Nieto. Y yo le agregaría un montón de más. Gastón Azcárraga, digo, no nos vayamos tan lejos. El señor Gastón Azcárraga ahorita tiene una investigación en su contra por mandar a la quiebra una de las empresas más importantes de nuestro país, a Mexicana de Aviación, digo yo. Uno TV, a través de Uno Noticias, comenta: ¿sabías que pugnarán para que Chapo Guzmán sea juzgado en Chicago? Sí, efectivamente, como lo dice Uno TV, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica estará buscando la extradición inmediata del Chapo Guzmán para que cumpla sus condenas allá. La silla rota menciona, asegura AMLO, que captura del Chapo Guzmán no resuelve el problema de fondo. Eso ya lo habíamos convertido. CNN México dice: el Chapo Guzmán, el hombre que de no haber sido narco habría podido ser el director de una empresa multinacional. Y eso se los comentaba muy al principio, es que finalmente una de las cosas que más elogian del Chapo Guzmán es la parte de esta inteligencia estratégica que tiene. Video muestra el departamento en el que Chapo Guzmán pasó sus últimos días en libertad. Déjeme ver si lo puedo bajar y ponérselos al final. Sí, yo creo que sí voy a poder. Espero que no se me caiga la transmisión. Mientras sigo leyendo. Dice Perla Course. No hay mucha diferencia entre el Chapo Guzmán y el delincuente que gobierna México. El Chapo Guzmán era uno de los 37 criminales más buscados por el gobierno mexicano y el número 1 de los Estados Unidos. Digo, por ahí todavía tenían alguna dudita. Dura 1 minuto y medio, así que yo creo que sí voy a poder bajarlo y convertirlo y todo. ¿Qué otras notas? ¿Qué otros? Con la captura del Chapo Guzmán, ¿se sabrá la verdad de qué hacían las camionetas de Televisa en Nicaragua? No. Digo, si fue pregunta, si fue retórica, bueno. Como sabemos, dice el señor Devil Angel, como todos sabemos, captura del Chapo Guzmán es solo montaje del gobierno mexicano y aviso, y del gobierno norteamericano y del gobierno de México. Es que sacaron una carta a esos chicos de Anonymous Hispano, y ya sabe usted que son unos pubertos pendejos que sinceramente no tienen otras cosas mejores que hacer. De repente sacaron una carta que es completamente sátira, pero que de repente hay sectores que no entienden la diferencia entre una sátira, parodia y lo que realmente es la carnita de la información, y creen que es de verdad la carta. No, bueno, en fin. Y les leo la carta. El cártel de Sinaloa SADCB, digo, ya desde ahí es una clarísima sátira a la situación que vive nuestro país, la delincuencia y el narcotráfico, y la posición del gobierno y del sistema, la posición del gobierno y del narcotráfico dentro del sistema mexicano. Creo que queda claro. Yo no sé por qué hay gente pendeja que, perdón por el insulto, pero de verdad es que no entiendo cómo hay gente que todavía no puede distinguir entre eso y la verdad. Pero bueno, dice: 22 de febrero del 2014, a nuestros clientes, proveedores y banqueros, el cártel de Sinaloa, a raíz de los acontecimientos recientes, desea aclarar lo siguiente. 1. Y yo, antes de continuar, por favor, entiéndase que esto fue sátira, ¿sí? O sea, no
el que esté leyendo esta carta no quiere decir que de verdad exista la carta y que el cártel de Sinaloa lo haya lanzado. No, por favor. Es una carta sátira la que continuaré leyendo. Entonces, el cártel de Sinaloa, a raíz de los acontecimientos recientes, desea aclarar lo siguiente. 1. La detención de nuestro CEO, don Joaquín, escuche usted, Chapo Guzmán, cumple nuestras obligaciones con un trato de la DEA y el señor presidente Barack Obama. Hello, compadre. La captura se hizo por órdenes del señor presidente Obama. 2. La detención de don Joaquín fue coordinada enteramente por la DEA y la participación del gobierno mexicano fue mínima. La idea fue demostrar a través de un golpe mediático que México es seguro y así que los republicanos no pongan objeción a la reforma migratoria. 3. El PRI se beneficiará también de este golpe mediático para promocionar la imagen del putito de los pinos. Por su parte, el Partido Demócrata espera obtener la aprobación de su reforma migratoria y con ello asegurar el voto chicano en las elecciones del 2015. 4. Nuestras operaciones continuarán sin cambios. El señor don Ismael El Mayo Zambada asume el cargo de CEO del cártel como se había acordado previamente con el señor don Joaquín Guzmán y la DEA. El enlace con el gobierno federal mexicano será a través del señor Hank Ron y del señor Luis Videgaray. 5. De acuerdo a lo pactado con el gobierno federal norteamericano, nuestros banqueros Chase, Texas Commerce Bank, Bank of America, etc., cada uno verá depositados $1,000 millones. Imagínense hasta cantidades dieron, en fin. Es una sátira. $1,000 millones en nuestras cuentas en el curso de las siguientes semanas. 6. El señor don Joaquín Chapo Guzmán se encuentra muy bien de salud y está recibiendo las cortesías debidas de parte del gobierno federal mexicano. Su detención será tan solo temporal y de ahí será trasladado a su mansión en Filipinas. Don Joaquín recibirá el cargo de CEO emeritus del cártel y seguirá contribuyendo su sabiduría y prudencia en la dirección de este cártel. Atentamente, y escuche usted cómo lo ponen, Manlio Fabio Beltrón, es licenciado y diputado. Manlio Fabio Beltrón es vocero del cártel de Sinaloa. Y sí, esta es una evidente sátira. Sátira a la situación que se vive, pero mucha gente lo toma como en serio. Pero bueno, continuamos leyendo mientras vemos los memes que estuvieron circulando. El cuarto del Chapo Guzmán estaba todo regado. Sospecho que es un impostor y alguno de ustedes el verdadero. Yo quiero ver comentarios más que de medios de las personas. El Chapo Guzmán fue el consentido del panismo. Ahora PRI necesita sus capos. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo, señor Quiquesma. Sí. A ver, ordena juez federal capturar a Gastón Azcárraga. Ah, sí, eso ya. Insisto, quiero leer la de la gente, no de los medios. Casualmente viene el negro y atrapan al Chapo. Bueno, al menos se parece mucho, dice Gustavo Navarro. Enrique Sin Penamiento dice: de niño vendió naranjas, hoy es el dueño de México. Adivina quién es. Es obvio, ya nadie cree sus mentiras del Chapo Guzmán. No es el verdadero Chapo, es un doble. México en paz. Ah, por Dios, y esto lo había olvidado mencionar. Déjeme, ya quito estos videos y regreso a la imagen de la detención. Ahí está. Y es que, híjole, a partir de que se hace oficial, y voy a continuar leyendo algunos de los tweets, nada más sí. A partir de que se hace oficial la detención a través del comunicado de prensa que hace Murillo Karam, empieza la oleada. Toda la clase política, absolutamente la clase política, a mandar sus twitters apoyando, alabando, aplaudiendo la detención de el Chapo Guzmán, todos junto con el hashtag México en paz. Ah, canijo. Uno de los primeros fue el del señor gobernador de Jalisco.
En fin. Ay, qué fea cosa no poder hablar algunas cosas. Pero bueno, sí, no. Yo y me remito a mis preguntas. Con esto de verdad se acaba la violencia, se acaba el narcotráfico, se acaba el narcomenudeo en México, se acaba la pobreza, se acaba el desempleo. ¿De verdad México en paz? Típico seguidor de Morena y aplaudidor del chavismo sobre captura del Chapo Guzmán, dice el Moreno Mayoral. Es que hay una imagen, un meme. Está muy bonito. Déjenme ver. A ver qué dice Alejandro Villalbazo. Dice Alejandro Villalbazo: meten al Chapo al penal del Altiplano. Un favor, vigilen bien los carritos de lavandería, no vaya siendo el diablo. Ay, señor Villalbazo, qué malo es usted para tuitear. Dicen los chicos, compañeros, amigos del Quinto Poder, Red Resistencia: con la supuesta captura del Chapo, todo el control de la droga en México la va a tener ahora el cártel del PRI. Ay, fuertes declaraciones, compañeros. No, acá está. Ay, no, ¿dónde está? No, acá está. Los chicos de yo soy red.com, yo soy red, dice: la prensa fue amedrentada por los marinos para que no cubrieran la captura del Chapo Guzmán. Ay, primero nos quejamos de la violación del debido proceso, que por ejemplo en el caso de la señora Florán Cassé se dio, que evidentemente esta puesta en las cámaras, esta maniobra que se dio de ponerla en cámaras, fue lo que dio al traste el debido proceso y puso a una persona culpable fuera del bote. Y ahora que sí se respeta el debido proceso, está, en fin, son de las cosas que jamás entenderé. Dice deslindada de EPN Anaíta de 2011: para que eso de México en paz sea cierto, no basta con la captura del Chapo Guzmán, faltan muchos por caer, ¿verdad? EPN, completa, absoluta y rotundísimamente de acuerdo con esta chica. Déjenme ver, por acá vi un tweet que se veía interesante. México en paz. Hoy no solo cayó el Chapo Guzmán, también hubieron otras caídas. Y es que esa fue una de las chairas que estuvimos viendo en las redes. Se cayó WhatsApp, se cayó el Barcelona, se cayó el Club América, en fin. La captura de Chapo es una cortina de humo de Peña Nieto para que no te des cuenta para nada de lo que pasa en México. No estoy completamente de acuerdo. A ver. Con toda la captura del Chapo seguimos opinando igual. Mejor renuncia Peña Nieto, pero ya. Sí. Dice Sam: bien raro que trasladen sin chaleco antibales al Chapo Guzmán. Casual captura del Chapo Guzmán. Ahora que Fer Belauzarán legalice marihuana por encargo de Soros, Fox y Calderón no necesitan prestanombres. Otro de los temas interesantes, la parte de la legalización de la marihuana y lo que implica la caída del señor Guzmán nuevamente al bote. Y es que ahorita que les lea las teorías que por ahí han surgido, quiero leerles una que por ahí me mandó el señor Aris. Muy interesante. Por lo menos a mí me pareció interesante, y a ver ahorita qué opinan ustedes. En fin, fueron muchísimos los comentarios que estuvieron surgiendo a través de las redes. Insisto, más por ahí de las 10 de la mañana. Son la 1:30, estamos hablando de más de 12, casi 16 horas que el tren, que el hashtag Chapo Guzmán pues es un trend topic. Ya salió, ya está aquí el video que les comentaba.
La guarida del Chapo. A ver, vamos a verla. Línea directa, Portal. ¿Tiene audio? Sí. Línea directa, Portal. Ay, ahí está mejor. Pues ya vieron ustedes, el portal Línea Directa da a conocer esas imágenes en video de lo que era el lugar donde fue aprehendido Joaquín Guzmán Loera. Y ahora sí voy a estas historias que nadie sabe y nadie supo sobre las teorías que han surgido a partir de esta detención. Y ya me hago del baño. Perdón. De las teorías que por ahí surgieron, o de las historias que surgieron, dicen que Phil Jordan, ex jefe de la DEA, declarara que el Chapo Guzmán financió la campaña de Peña Nieto. Algo salió mal para que rompieran, dijo este hombre. El Chapo Guzmán aportó dinero a la campaña de Enrique Peña Nieto para que llegara a la presidencia mexicana, revela el ex director de inteligencia de la DEA. Phil Jordan manifestó que algo malo pasó entre el poder priista y el narco para que se haya dado su captura. Dice que no fue un triunfo de México que el presidente haya permitido su aprehensión. Hasta ahí estoy de acuerdo. El Chapo Guzmán aportó recursos económicos a la campaña de Enrique Peña Nieto, denunció Phil Jordan, ex director de inteligencia de la DEA en El Paso, Texas. El entrevistador le insistió: ¿en qué se basa para afirmar que el Chapo apoyó la campaña de Peña Nieto? Eso está documentado en las campañas pasadas del PRI. El Chapo, Caro, todos le dieron dinero a quien estaba corriendo para presidente. Yo no tengo los papeles, pero hay reportes de inteligencia que indican que el cártel del Chapo está muy metido en la política. Puta, qué bárbaros, que eso sí que son inteligentes. Bueno, ¿no sería contradictorio que sea el gobierno de Peña Nieto el que capture si recibió dinero de él? Algo malo pasó entre el PRI y el Chapo Guzmán, lo que no te puedo decir ahora porque no sé por qué lo arrestaron, cuando estaba pagando millones de dólares para que no lo arrestaran. ¿Cómo pagó millones de dólares para que lo dejaran salir la última vez? Tiene todo el dinero del mundo. Jordan manifestó que es de sobra conocido la relación de los narcos con políticos mexicanos a los que se necesitan para operar y crear sus imperios. Si el Chapo Guzmán hablara sobre sus nexos con la política mexicana, ¿tendríamos grandes sorpresas en el panorama político de este país?, le preguntó el entrevistador. Las sorpresas no van a estar ahí, porque el PRI y el Chapo saben muy bien que él estaba muy bien metido en la política con dinero. Puta, qué pinches declaraciones, qué bárbaro, qué elocuencia, qué cosa. No, así es de inteligencia. Bueno, otra cuestión fue el sentido de que el Chapo también sobornó a funcionarios de los Estados Unidos y respondió: con el dinero que tiene el Chapo todo es posible, la corrupción no es solamente en México, también se da en Estados Unidos. Advirtió que en el cártel del Chapo también se pueden manejar sus negocios. No descartó, sin embargo, que el Chapo haya negociado su entrega.
Nada nuevo bajo el sol. Esta nota evidentemente sin una sola fuente, desafortunadamente. Sin fuentes, sin datos, sin papeles. Insisto, es una de las historias que ha circulado, además publicado por Fafú Noticias. Digo, bueno, tome con las reservas que eso amerita, digo. Y bueno, otra de estas noticias chairas que han surgido a partir de esta detención es la que tiene que ver, que les decía yo, con que no es él, que el doble, el color de piel, como si el color de piel no cambiara. Caramba, ¿qué creen? Uno se puede tostar, uno con un año sin sol, uno queda blanco como cuiza, y con año con puro sol queda uno negrito Bimbo. Entonces, tampoco la diferencia de color de piel. En fin, desmienten el arresto del Chapo Guzmán. Medios norteamericanos han comenzado a filtrar una entrevista con la familia de un hombre llamado Gregorio Chávez, de quien afirman es el mismo que detuvo la Marina y elementos de la DEA en un hotel ubicado en el complejo turístico de Mazatlán, Sinaloa. La esposa de Gregorio Chávez acusa de gran conspiración. Imagínense los que conspiranoicos hablando de conspiración. Bueno, habla de una gran conspiración al tiempo de acusar a miembros del CISEN de visitarlos en su casa en Mazatlán para ofrecer dinero en varias ocasiones para toda la familia a cambio de que Gregorio participara en una operación secreta. Y fue hasta que su esposo fue secuestrado cuando hace algunas semanas fue que comenzó a preocuparse. Esta mañana entró en shock cuando se dio cuenta que el hombre que presentaron los medios como el Chapo era su esposo. No sería el primer caso en el que las autoridades mexicanas identifican falsamente a un reputado capo del narcotráfico. Eso es cierto, ¿eh? ¿Se acuerda usted hace unos pocos meses por ahí que detuvieron según al hijo del Chapo y que no era el hijo del Chapo? Qué vergüenza, pero bueno, o del Félix Beltrán, no me acuerdo quién chingado. Pues ahí está. En el mes de junio del año pasado detuvieron a un hombre llamado Félix Beltrán y de igual manera lo acusaron de ser el Chapo. Imagínense, ¿se acuerda usted? Sí. Luego quedó demostrado que no tenía ninguna relación. Nada más comentarles que evidentemente esa nota tampoco tiene fuente, no hay tal entrevista. Dice que medios norteamericanos han comenzado a filtrar la nota, no están las notas de esos medios norteamericanos, absolutamente nada. Y bueno, otra de las teorías que les comentaba que han surgido, que esta, bueno, me parece tiene un poquito más conciencia, no la comparto, pero digo, no la comparto yo, pero se las comparto a ustedes. Y esto fue algo, y Aris, espero que no te enojes. Es algo que platicamos en privado el señor Aris y yo. Dice, explícame algo, me dice Aris, explícame algo, ando haciendo una encuesta. Y le pregunto, ¿sobre qué? Dice, ¿para qué dicen que atraparon al Chapo, que desde mi punto de vista no existe ya? Para mí el Chapo es una leyenda urbana. O sea, no como tal. O sea, sí existe, pero no existe. Existe la leyenda urbana del Chapo. Es decir, el tipo existe, pero no es el jefe de jefes, ni es el capo que todos dicen. Dice, bueno, en realidad los capos están en el gobierno. Mira, esta es una rola que explica qué pex con todo esto. Y me pasa la canción del señor Bersuit Vergarabat y el señor Cobranza, que dice que bueno, que finalmente el narco es el gobierno. Y bueno, espero que ustedes conozcan la canción, si no, pues bueno. Dice, eso es lo que pasa. El Chapo es el dedo cuando te señalan la luna. Dice, claro, mira, por ejemplo, no creo que Pepe Mújica sea narco. Por eso le vale madre legalizar la marihuana, porque no es su negocio. En cambio, a estos hijos de puta, sí les cuesta, eso les cuesta un huevo, porque se les acaba el negocio. Y yo repliqué, pero el negocio del narcotráfico, o sea, el negocio de la marihuana, no creo que esté en el menudeo, y eso yo lo creo. Dice, sí, por eso la legalizan, se les acaba el negocio del mayoreo y de todos.
Y me continúa explicando. Al legalizar el menudeo lo que estás haciendo es que baja el precio. Ese es el punto. Como a Pepe Mújica no le representa negocio por ningún lado, porque no es narco, pues le vale madre que baje el precio. En México no harían eso, porque sí les representa un negocio. Les conviene que esté caro. Aunque paguen impuestos, jamás va a ser menos que el que esté sin legalizarse. Por eso es ilegal. Dice, por ejemplo, legalizamos la coca, ¿no? En Colombia un kilo cuesta $1,000 y se vende en España en 30,000 euros. Por muchos impuestos que le pongas, al ser legal baja el precio, y con todo eso y sus impuestos jamás costaría 30,000 euros el kilo en España. Y yo le insistí, pero el business no está en el minoreo, sino en el menudeo, sino en el mayoreo. Dice, claro que sí hay business en el menudeo. Dice, mira, no es business si eres tú quien la vende, pero un güey que distribuye tiene miles de personas que le hacen ese favor. Además, el menudeo, por ejemplo acá, la coca por kilo cuesta 30,000 euros, se vende en 80 euros el gramo. Claro que es negocio a menudeo también. Los cárteles son el gobierno, no el Chapo, son ellos. Una pregunta más, ¿por qué los gringos jamás han dado un solo nombre de un solo gringo capo o capo gringo? Es decir, ¿quiénes compran lo que los capos colombianos y mexicanos venden? Pues por ahí va la teoría del señor Aris. Bueno, ya creo que con esta parte he concluido todo lo que en este día, el día de ayer, 22 de febrero, desde las 10 de la mañana, se dio respecto de la detención de este hombre que estamos viendo en pantalla, Joaquín El Chapo Guzmán, que insisto, yo creo en la forma, no creo en el fondo. Yo sí creo que este tipo que usted está viendo en pantalla sea él. No creo que lo hayan detenido por las razones y bajo el contexto que señala el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano. Creo que todavía hay, mis ojeras, hay muchísimas otras cosas más por ahí inmiscuidas. En fin, les agradezco que me hayan escuchado. Si me escuchaste, bueno, esto era para ti, para que te pusieras al corriente. Por eso te dije, te puse todo. Me despido, vámonos a dormir. Que tengan ustedes una excelente noche. Si me está viendo en el día, que tengan un excelente día. Cuídense, nos vemos. Esto es El Quinto Poder. Bye bye.